En este episodio, María Lucía Barrera nos invita a reflexionar sobre cómo la importancia de conocer, capacitar y actuar frente al acoso laboral y sexual. Discutimos el papel fundamental de las empresas en crear un entorno seguro y el empoderamiento de las víctimas para que denuncien sin miedo. A lo largo de la conversación se destacan estrategias para promover una cultura organizacional de diversidad y respeto, basadas en la legislación colombiana que ayudan a prevenir el acoso. No te pierdas este episodio fundamental para transformar nuestro ambiente laboral, aquí en Navegantes de Bitácora. Una invitación a toda esta audiencia a que comencemos a trabajar por una empresa diversa, donde haya equidad, donde exista la inclusión, donde la persona pueda ser realmente quien es, que no tenga que ir a la empresa disfrazada para que sea reconocida, para que sea valorada, sino que sea quien es, que pueda entrar y disfrutar y de esa manera pueda llegar a ser mucho más productiva. Este 6 de noviembre a las 8 a.m., únete a un webinar gratuito con la doctora María Lucía, socia principal de Barrera Palacio, sobre prevención del acoso sexual en el trabajo. Aprende cómo identificar, prevenir y manejar situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, con estrategias prácticas y el respaldo legal adecuado. Regístrate ahora, encuentra el link en la descripción de este episodio. Este barco está a punto de zarpar con un nuevo episodio de Navegantes, el podcast de Bitácora que te llevará a explorar nuevas fronteras. Nos sumergimos en conversaciones con líderes que están construyendo mejores empresas al impulsar el talento humano. Hoy nos acompaña Julie Duque, representante de desarrollo de negocios de Bitácora. Prepárate para navegar hacia un horizonte de inspiración y descubrimiento. Hola a todos y todas, hoy tengo el gran honor de presentarles a María Lucía Barrera, una profesional que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos laborales. Su trabajo no solo ha transformado el entorno legal de muchas empresas, sino que ha sido un pilar fundamental para la protección de los colaboradores en el trabajo. Bienvenida, qué alegría tenerte con nosotros, María Lucía. Julie, buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta hablar sobre los temas que más sé, que es el derecho laboral, la seguridad social y pues en este caso el acoso laboral y el acoso sexual. Gracias. Bueno, vamos a contar un poquito. María Lucía es abogada, cuenta con especializaciones en derecho laboral y en seguridad social. Ha sido asesora para empresas desde hace más de 20 años. Es socia principal de Barrera Palacio Abogados, una firma que se ha convertido en un referente en la asesoría legal del talento humano. Yo creo que todas las personas que respiramos y navegamos en este mundo del recurso humano sabemos que Barrera Palacios pues es un referente y es una firma, un respaldo muy importante en este tema. Su objetivo pues es lograr que sus clientes cumplan con la ley laboral y adopten mejores prácticas en materia legal laboral, facilitando la construcción de relaciones de trabajo equilibradas y justas. María Lucía nos acompaña hoy para hablar de dos temas fundamentales, el acoso laboral y el acoso sexual en el ámbito laboral. Para empezar, me gustaría preguntarte algo clave. ¿Qué es el acoso laboral y cómo lo definirías para que todos podamos identificarlo fácilmente? Yo lo primero que hago con mis alumnos es recordar cuando estábamos en el colegio, que siempre había una víctima, el más nerd, el más inteligente, y siempre había un victimario, ¿no? Que era el que matoneaba, el que maltrataba, y había otro grupo de personas que éramos los del resto del salón que simplemente vivíamos y presenciábamos esas situaciones que sabíamos que estaban mal, pero no hacíamos absolutamente nada para evitarlo, corregirlo y solucionarlo por el temor a que fuéramos igualmente afectados con esa decisión. Entonces, cuando yo me refiero al acoso laboral, estoy refiriéndome no a una violencia física, sino me estoy refiriendo a una violencia psicológica extrema donde una persona o un grupo de personas la ejerce sobre otro compañero de trabajo de manera sistemática, de manera repetitiva, en un tiempo prolongado y definitivamente para lograr una finalidad. Y esa finalidad es dañarle las redes de comunicación, dañarle la reputación, acordémonos de Betty la Fea, o lo que más queremos, que la persona se vaya a la empresa, como en el colegio, que la persona se vaya del colegio o se vaya del salón, sacarla. ¿Por qué? Porque no la toleramos.
porque es diferente, porque es muy, porque es menos, porque es más, por muchas razones. Pero se trata de una violencia psicológica que es lo que hace que sea prácticamente un tema como imperceptible, que no sea visible para la persona que lo está sufriendo y tiene necesariamente que ser sistemático, tiene que ser repetitivo, tiene que ser durante un tiempo prolongado para efectivamente lograr esa finalidad. Me encanta ese ejemplo, está muy claro. Sabemos que el acoso laboral no siempre es fácil de reconocer a primera vista. A veces las señales pueden ser sutiles o pasar desapercibidas. ¿Qué detalles crees que a menudo se ignoran, pero que son importantes para detectar estas situaciones? Pues uno no se imagina, pero es más lo que ocurre de manera permanente y como tú lo dices, pues es que es algo sigiloso, por eso se trata de una violencia psicológica, ¿sí? Día a día hay un alfiler que me están clavando, día a día, y el alfiler por sí mismo no duele, pero va pasando el tiempo hasta que me va haciendo un daño importante psicológicamente y yo con el paso del tiempo lo vengo a evidenciar es porque mi cuerpo grita y se va somatizando, entonces comienzo a tener dolores de cabeza, dolores lumbares, puedo comenzar a tener escenas de insomnio, inapetencia, el cuerpo pues definitivamente va gritando y lo que uno debería hacer es, oiga, yo me siento como mal en todo sentido, acudir a un psicólogo, pero es lo último a lo que nosotros acudimos porque pensamos que el psicólogo está asociado, relacionado con la locura o la demencia. No, necesito entender qué es lo que me está pasando. Entonces, identificar que soy víctima de una situación de acoso laboral es compleja, es complicada. ¿Qué tenemos en las empresas? En primer lugar, pues adoptar una cultura, es decir, una cultura de respeto, de no discriminación, que aquí hay un ambiente libre, hay un ambiente sano. En segundo lugar, castigar severamente el chisme, los rumores, las burlas, las humillaciones, porque eso es un caldo de cultivo perfecto, preciso, para que se puedan manifestar este tipo de situaciones. Puede ser que no termine en acoso laboral, pero sin unas manifestaciones donde hay maltratos, donde hay malos relacionamientos, porque definitivamente esos chismes, esas burlas, esos chistes flojos que echamos a veces, pero si los echamos de manera sistemática y repetitiva, pues estamos afectando ese clima laboral y puede ser un caldo de cultivo para que se presente una situación de acoso laboral. Entendido. Para poderle dar herramientas a los navegantes que nos escuchan, para poder actuar a tiempo, ¿cómo podemos evitar que estas situaciones escalen? Pues mira, es un tema de fondo. Yo lo relaciono un poco como en el tema familiar. Más de hablarle a los hijos de respeto, 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 es que vean que el papá y la mamá se respetan. Es que vean que yo respeto a los hijos, respeto a los vecinos. Cuando voy conduciendo, respeto al imprudente que me echó el carro y respeto a las personas que me atienden, que me ayudan, que me colaboran. Entonces, es un tema de cultura organizacional. Si hay cultura, pues esto disminuye de una manera muy importante. En segundo lugar, que las empresas que están comprometidas con espacios libres de acoso y de discriminación, pues son empresas que trabajan día a día para que esa cultura se dé. Son empresas en que invierten mucho dinero en capacitaciones, en programas de socialización, no solamente del acoso laboral, porque uno no debería hablar de eso, sino de habilidades blandas, del relacionamiento, de la comunicación, del liderazgo, del respeto, de la no discriminación y de esa manera pues vamos adquiriendo esa cultura y los que vamos llegando a esa empresa pues entendemos que aquí tenemos que trabajar de una manera diferente. En tercer lugar, no ser tolerantes. Puede ser el mismo presidente de la organización, puede ser el mismo dueño de la organización y las áreas de recursos humanos pues tienen la facultad de decir no podemos ser tolerantes frente a eso y tenemos que ponerle un coach a nuestro presidente o nombrarle una persona que lo pueda apoyar para moligerar ese lenguaje para que se salga de las groserías, de las discriminaciones, de los malos tratos. Entonces, no es un tema de moda. Hablemos de acoso laboral y acoso sexual a partir de hoy y tengamos capacitaciones una vez al año. No, esto es un programa sistemático. Esto es un tema de convencimiento y de cultura definitivamente organizacional para evitar a toda costa y pues vivir agradable, vivir muy contentos en el trabajo, en la actividad que nos estamos desempeñando. Ese sería el escenario ideal, poder estar en esos ambientes seguros y agradables. María Lucía, en el webinar que hicimos entre Bitácora y Barrera Palacios, aprendimos que existen varios tipos de acoso laboral, el descendente, el horizontal. ¿Podrías explicarnos cómo se manifiesta cada uno y en qué se diferencian? Sí, la ley 1010 del 2006, que es la que se expide aquí en Colombia y por primera vez, bueno, antes se hablaba, pero desde el vía tutela, de lo que es el acoso laboral, pues nos señala que
el acosador puede ser cualquiera y la víctima puede ser cualquiera, que necesariamente tienen que tener un contrato de trabajo dentro de la misma organización. Y hace referencia al descendente, es cuando el jefe maltrata, persigue, vulnera los derechos de su colaborador, de su trabajador. Ascendente es cuando los colaboradores tratan, humillan a su superior, horizontal entre los mismos compañeros de trabajo. Entonces, aquí nadie se escapa. Cualquiera puede ser un acosador y cualquiera puede ser una víctima de acoso laboral. E incluso en una capacitación me decía alguien, doctora, eso no puede ser posible que uno a estas alturas venga a ser víctima de acoso. Y le dije, pues mire que hoy en día sufren de acoso nuestros abuelitos, quienes viven en las casas familiares y son personas maltratadas por los nietos, por los sobrinos, por los hijos y por todo el mundo, porque mojó el pantalón, porque chorreó la sopa, porque está torpe. Pues todo el mundo se siente con la capacidad y con la confianza de maltratarlo desde que se levanta hasta que se acuesta. Él es víctima de una situación de acoso. Por supuesto, no acoso laboral, sino otro tipo de acoso. Entonces, cualquiera de nosotros puede llegar a ser víctima dentro de la empresa. Por supuesto, hay unas personas que son dadas a ese tipo de comportamientos porque les falta un poco de carácter, porque les falta un poco de temperamento, pero cualquiera persona puede caer. Cualquier persona puede llegar a ser un acosador. De suerte, algunos libros nos señalan que el hombre es acosador por naturaleza. Es decir, que basta ver a un bebé de 6 meses o recién nacido. ¿Qué hace para que lo alimentan? Llorar y llorar y llorar. Y al año y medio, cuando está en el jardín, rapa, mechonea, pellizca, hace todo lo propio para poder tener la muñeca, poder tener el carrito con el cual jugar. Interviene el educador, el papá, la mamá, el abuelo, el profesor, entregándole una serie de valores. No, mi amor, hay turnos. Primero él y luego tú. No, tú no puedes mechonear, tú no puedes rapar, tú no puedes... No, está ahí de manera permanente para que cuando llegue a la vida adulta entienda que hay que respetar, que hay que tolerar, que no hay que discriminar y que hay un tiempo para todo. Pero aquí lo importante saber es que cualquiera de nosotros puede llegar a caer en un problema de ser un acosador o incluso de llegar a ser una víctima de una situación de acoso laboral. En tu experiencia, ¿cuál es el tipo de acoso de los casos que más te llegan? A nosotros nos llegan de todos, pero pues sin duda nos ha tocado con mayor frecuencia el acoso descendente del jefe hacia el subalterno. Pero también lo que conocemos es, por ejemplo, bueno, no recuerdo muy bien quién lo escribió, pero en España indicaba este autor que más del 80 y tanto % de la población víctima de acoso laboral ha sido víctima de acoso horizontal. Y eso es muy claro. ¿Por qué? Porque entre los mismos compañeros de trabajo la gente pues guarda silencio porque todo el mundo sabe que el sapo muere espichado. Entonces, nadie quiere denunciar, nadie quiere contar lo que está pasando. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un cultivo de flores, 50 mujeres trabajando dentro de un mismo espacio, entre una y otra hay 1,5 metros de distancia, 8 horas o 7 horas ahora, quitándole el pétalo a la flor, armando los buquets, organizándolo, pues es un caldo de cultivo del chisme, de la burla, de las malas bromas. 8 horas juntas haciendo exactamente lo mismo durante todo el transcurso del día y lo único que hace el supervisor es mirar que hayan cortado la rosa bien, que la hayan organizado bien, que tengan los 200 buquetes del día, pero ese tema de relacionamiento no lo tiene tanto en cuenta. Entonces, sí vemos que se presenta con muchísima frecuencia, pero lo que pasa es que no es tan denunciado el acoso entre los compañeros de trabajo, porque primero, pues nadie lo denuncia y no lo denuncia pues por temor a perder el empleo, por temor a ser el sapo de la empresa, pero sí vemos también que entre compañeros, pues los chismes, las humillaciones, los rumores terminan siendo situaciones de acoso laboral, pues son bien importantes. Pero lo que hemos tenido que manejar en mayor medida es el acoso descendente dentro de nuestra práctica laboral. María Lucía, desde tu perspectiva, ¿cuál es el impacto psicológico y emocional del acoso laboral o sexual en las víctimas? ¿Cómo puede afectar su desempeño profesional? Es terrible, terrible. Y pues aquellas personas que hemos sido padres y que
hemos sido padres víctimas de hijos que han sido acosados dentro del colegio, pues sabemos que es una situación nefasta. Aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de conocer los casos de cerca de víctimas de acoso laboral, pues es un caso terrible. Yo me atrevo a decir que el acoso, tanto laboral como sexual, es un cáncer que destruye personas y destruye las organizaciones y acaba con la sociedad. Me parece que es uno de los cánceres más agresivos que se puedan presentar porque son sigilosos. Sencillamente vienen de una manera muy despacio, muy despacio, muy despacio, y en el momento en que se identifican, pues ya posiblemente es muy tarde. Psicológicamente afecta a la persona de una medida que uno no se puede imaginar, pero como la persona no es consciente de lo que está pasando, su cuerpo, como lo decía hace un rato, pues lo somatiza, y lo somatiza de diversas maneras. Entonces, dolor de cabeza, entonces me tomo un Dolex, se repite más el dolor de cabeza, entonces comienzo ibuprofeno cada 8, cada 4 horas y así sucesivamente, dolores lumbares, problema del sueño, problema con la alimentación, y se va manifestando. Entonces, psicológicamente me afecta de una manera impresionante. Eso lo va somatizando el cuerpo humano. En el momento en que se somatiza, pues la persona acude ante el médico y el médico ordena pues los exámenes de laboratorio de rigor, los exámenes correspondientes, y pues ¿qué pasa con eso? Que pues ahí no se puede detectar si es víctima de una situación de acoso laboral. El último sitio donde acude la persona es ante un psicólogo o un psiquiatra, quienes podrían identificar rápidamente que la persona está siendo víctima por parte de una situación de acoso, de maltrato, de persecución por parte de alguien dentro de su empresa. Entonces, el daño psicológico es muy grande, y lo que nosotros hemos visto es que la persona se tarda quizás más de un año, yo llego hasta 2 años, en terapias, en psicólogos, en psiquiatras, para poder superar esta dificultad. Es más, les cuesta trabajo caminar por donde trabajaron, sienten temor y angustia después de haber sido víctimas de estar rodeados con la misma empresa, porque la recordación es muy complicada y afecta realmente al ser humano. Tanto así, como lo hemos visto en Colombia y en el mundo, casos de víctimas de acoso, que el daño psicológico ha sido tan grande que la persona llega hasta el suicidio. Dios, esto ya es, o sea, ya escala un montón. Hablemos un poco del maltrato, la persecución y la discriminación laboral, que son formas distintas de acoso. ¿Podrías explicarnos las diferencias entre ellas y sus características más relevantes? Claro, por supuesto. La Ley 1010 del 2006 señala las diferentes modalidades donde se puede tipificar una situación de acoso laboral, como es el maltrato, como es la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad de naturaleza laboral. Cuando hablamos de maltrato, como su nombre lo dice, maltrato, ¿sí? Tratar mal a otra persona dentro del contexto laboral, no dentro del contexto laboral, dentro de ese ámbito laboral entre los trabajadores. Y ese maltrato puede ser verbal, puede ser no verbal, podría llegar a ser físico. Lo que pasa es que yo me alejo un poquito de eso, porque si 2 colaboradores en una empresa se atacan físicamente, pues yo lo mando a recursos humanos y seguramente saldrán los 2 despedidos o los 2 sancionados. Yo no los mandaría para el comité de convivencia laboral. Ese maltrato verbal pues se manifiesta a través de malas palabras, humillaciones, burlas, chistes flojos, como usted es muy bueno para nada, ¿dónde se ganó ese título profesional? Usted es muy bruto, es muy poquito, usted realmente debería estar como en la casa cocinando porque es muy poquita. O no verbal, y es un tema que afecta profundamente a las personas. No la veo, no la invito, no la escucho. Entonces, cuando entro a la empresa, pues no la saludo. Cuando hago mis reuniones primarias, pues sencillamente no la invito. Y si la invito, la hago en la parte de atrás y no dejo que intervenga. Y si interviene, pues yo simplemente la callo porque me parece muy ridículo lo que está diciendo. Entonces, ese maltrato, la persona que lo recibe de manera sistemática, de manera repetitiva, durante un tiempo prolongado, que puede llegar a ser una víctima de una situación de acoso laboral. Cuando estamos hablando de discriminación, entonces pues estamos haciendo referencia a uno de los daños o de las complejidades más grandes que tenemos a nivel universal, no solamente en Colombia, y es entender que todos somos diferentes, tenemos razas diferentes,
culturas diferentes, venimos de ciudades, municipios, departamentos diferentes, tenemos culturas completamente diferentes, situaciones sociales diferentes, cultos religiosos diferentes o religiones diferentes, preferencias sexuales y preferencias políticas diferentes. Y eso está perfecto. El problema es cuando yo no tolero la diferencia y se lo hago saber. Entonces, como no soporto a mi compañera que es lesbiana, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y todo lo que sea necesario, ¿sí?, para que esa persona se aburra y acabe abandonando el sitio de trabajo. Me voy a encargar yo personalmente de mortificarla de manera permanente para que esa persona se aburra y se vaya, porque no tolero esa diferencia. Es un tema que, a pesar de grandes esfuerzos que existen a nivel mundial, pues se siguen manifestando en los diferentes países y, por supuesto, Colombia no es la excepción. ¿Qué herramientas tan importantes nos acabas de dar? Estas distinciones pues son claves para todo aquel que escuche este episodio, porque a veces las personas pueden confundirse. Entonces, esta claridad que nos das es espectacular. Desde tu experiencia, ¿cómo puede una empresa intervenir eficazmente cuando se detecta cualquiera de estas formas de acoso? Para mí lo más importante es la prevención, como ya lo dijimos, adoptar una cultura organizacional libre de acoso, de discriminación, trabajar por un ambiente sano donde nos podamos gozar el trabajo. Pero pues cuando se presenta algún tipo de cosas, pues la idea es que podamos intervenir muy rápidamente. La ley 1010 y posteriormente las resoluciones en el 2012 y la resolución en el 2008, pues nos obligaron a todas las empresas o todos los empleadores a poder tener un comité de convivencia laboral que tiene que ser conformado paritariamente. Unos trabajadores elegidos directamente por el empleador, otros trabajadores elegidos directamente por los trabajadores de acuerdo al número de trabajadores, que bueno, no es muy complicado decirlo, hasta 20 trabajadores pues tiene que tener 2 representantes del empleador, 2 representantes de los trabajadores y si son más de 20 trabajadores en la empresa, 4 por parte de los trabajadores y 4 por parte de los empleadores. Tiene que haber principales y tiene que haber los suplentes y ellos tendrán que constituir un comité por el término de 2 años, tendrán que reunirse periódicamente cada 3 meses y extraordinariamente cada vez que reciban una queja de acoso laboral. Este comité, a mi modo de ver, es una organización súper importante para la empresa porque significa una herramienta muy valiosa para las áreas de talento humano, de gestión humana, porque pueden apoyarnos, ayudarnos a poder identificar dónde están los riesgos que se puedan materializar el día de mañana en una situación de acoso laboral, es decir, cuáles son esos lugares donde mayor estrés se vive, donde hay una comunicación inadecuada, donde se utilizan las groserías, donde se utilizan las humillaciones para poderse relacionar entre las personas, para que exista una intervención por parte de la empresa y mitigar ese posible riesgo que se materialice en una situación de acoso laboral. Entonces, la persona que se siente víctima debe conocer de la existencia de ese comité de convivencia laboral y puede acudir ante ese comité presentando su queja para que el comité proponga algunos planes de mejora y pueda superarse esa situación. Pero la persona también puede acudir directamente al área de talento humano, puede acudir ante su jefe directo, puede manifestar cómo se siente y cualquiera dentro de la entidad puede ayudarlo. Es más, los mismos compañeros de trabajo podrían, al observar ese tipo de conductas, intervenir, no tener miedo a que sean despedidos o que les pueda pasar algo, sino apoyar a esa persona y decir, esto no está bien. No está bien que a mi compañero lo estén tratando así, no está bien que le digan groserías, no está bien que lo estén humillando, no está bien y por tanto yo voy a intervenir. ¿Cómo puedo intervenir? Pues invitando a las partes a ver si pueden resolver el tema como un buen componedor, como un buen samaritano, como un buen vecino. Puede denunciarlo ante la Dirección de Recursos Humanos, ante el jefe inmediato, ante cualquier persona que tenga algo de autoridad que pueda ayudar a resolver ese conflicto que él está viendo. O de lo contrario, pues acudir ante el Comité de Convivencia Laboral, que es el comité que está establecido al interior de todas las empresas o de todos los empleadores para que pueda apoyar la resolución de ese conflicto, pueda establecer planes de mejora y poder resolver la situación que se está presentando.
Vale, más allá de cumplir con la normatividad que nos cuentas, ¿qué tipo de capacitaciones o sensibilización sobre este tipo has visto que funcionan mejor? A mí me encanta en las empresas donde hay capacitaciones de manera permanente, no solamente en las actividades para las cuales está contratada las personas, sino en las que tienen que ver con el relacionamiento humano. Eso es lo que nosotros hablamos como las habilidades blandas. Poder hacer cursos, más que capacitaciones, es poder hacer programas de capacitación, capacitaciones dirigidas durante tiempos prolongados donde podamos hablar de la buena comunicación. Es que no sabemos muchas veces comunicarnos ni siquiera en familia. Si no sabemos comunicarnos con la pareja, no sabemos comunicarnos con nuestros hijos, pues con mayor dificultad podremos llegar a podernos comunicar entre nuestros compañeros de trabajo. Entonces, habilidades de comunicación, saber que somos diferentes, que pensamos diferentes y que a pesar de eso tenemos que comunicarnos bien. En segundo lugar, en relacionamiento, tenemos que relacionarnos y relacionarnos bien, porque definitivamente todos los que trabajamos en una organización, todos, sin excepción, somos diferentes. Y esa diferencia tiene que ser maravillosa, porque allí es donde vamos a tener que trabajar, allí es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo. Entonces lo que yo puedo hacer es aprender de esa diversidad, de esa diferencia de pensamiento, de criterio. Yo ahí le sumaría estos ejercicios que Barrera Palacio viene haciendo. Por ejemplo, los webinars que hemos hecho con Bitácora son educativos. Tú hablas desde un lenguaje que llega a cualquier persona que esté recibiendo el mensaje. Me parece que las empresas que puedan tener este tipo de charlas pues van a agregar muchísimo valor a sus colaboradores. Definitivamente, porque este tipo de capacitaciones, yo creo que el conocimiento enriquece a cualquiera, ¿sí? Si a uno le explican claramente qué es, qué no es, cómo forma, cómo se hace, cuáles son las consecuencias, pues yo creo que eso lo enriquece a uno como persona, hace que uno trabaje igualmente por ser una mejor persona cada vez más. También estas capacitaciones para poder hablar sobre acoso laboral, hablar sobre el acoso sexual, hablar, por ejemplo, sobre la reforma pensional, son temas que enriquecen a las personas que asisten y nos escuchan, y pues esto nos ayuda en gran medida a mejorar esos temas de clima laboral. Barrera Palacio Abogados es un aliado estratégico para las empresas en la gestión legal del talento humano. Su objetivo es asegurar que las empresas que asesora cumplan con la normatividad laboral vigente, facilitando la creación de relaciones de trabajo equilibradas y justas. Entre sus servicios más destacados está la asesoría jurídica laboral, auditorías en seguridad social, capacitaciones y procesal laboral, entre otros. Contribuimos al desarrollo empresarial y al bienestar social a través de una asesoría jurídica experta en derecho laboral y seguridad social. Síguenos en redes sociales para recibir más contenido al #EstiloBP. En Colombia, ¿cómo está tipificado el acoso sexual como delito y qué protecciones legales existen para las víctimas? Bueno, Julie, pues aquí entramos en un tema bien espinoso y bien complicado. El acoso sexual, pues lo hemos tipificado en el Código Penal desde tiempo atrás, y pues se trae una sanción que es privativa de la libertad. Pero recientemente, el 20 de junio, fue expedida la Ley 2365 del 2024, donde por primera vez se habla del acoso sexual en el ámbito laboral y se establecen una serie de obligaciones para las empresas para poder prevenir y establecer pues las rutas de atención necesaria en el caso que se llegue a presentar. Entonces, cuando estamos hablando del acoso sexual, ya nos involucra como empleadores a entrar, a analizar, apoyar y resolver, partiendo de la base que tenemos un gran compromiso, y es que tenemos que prevenir situaciones de acoso sexual. Para el efecto, la ley lo que nos estableció es la obligación a todos los empleadores de establecer políticas de prevención de acoso sexual y rutas de atención. Y nos ordenó hacer las modificaciones correspondientes en el reglamento de trabajo, en los contratos de trabajo, a raíz de esa nueva política que debe estar desde ya operando en todas las empresas en Colombia. Ese acoso sexual se presenta de dos maneras. Uno, como un chantaje, que es el que hemos conocido pues históricamente, donde el superior, el que tiene un cargo directivo, un cargo de poder al interior de cualquier entidad, ofrece algún favor a una colaboradora. Y me refiero a una mujer porque pues en gran medida las que son víctimas de acoso sexual pues son las mujeres. En gran medida, no quiere decir que los hombres no puedan llegar a ser víctimas de acoso sexual. Claro que lo pueden llegar a ser, pero digamos que es desproporcionado
desproporcionado el porcentaje, mientras que más del 92% de las mujeres son víctimas de acoso sexual, un 8 o un 9% podrían llegar a ser los varones. Esa mujer recibe ese ofrecimiento de poder mantenerse en el trabajo, aumento de salario, de poder ser, por ejemplo, trasladada a otro cargo, a otra ciudad, pero a cambio su jefe le está pidiendo un favorcito de naturaleza sexual o de connotación sexual. Es lo que conocemos con el nombre de chantaje. Y razón por la cual es una situación que se penaliza en Colombia porque estamos hablando de una situación de acoso sexual que no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. Entonces, esos acercamientos innecesarios, esos toque absolutamente innecesario, donde la persona que lo recibe se siente humillada, se siente maltratada, no lo desea para nada. O, en segundo lugar, manifestaciones de naturaleza verbal. Bueno, a veces las víctimas no denuncian por miedo a represalias o a no conocer bien sus derechos. ¿Cómo pueden proceder legalmente las víctimas de acoso laboral y sexual? ¿Qué recursos tienen a su disposición? Los temores que tienen las víctimas son innumerables, son muchísimos. Y pues eso así lo pudo evidenciar el fenómeno Me Too en Hollywood, cuando la primera actriz le dio por denunciar de acosador sexual al director de cine, y detrás de ella vino 2, 3, 4, 5 personas, 10, y ahí se pudo establecer claramente pues cuáles son esos temores y esas barreras para no denunciar de manera inmediata. La primera de ellas es el temor a perder el empleo. Si se tiene familia, si se es madre cabeza de familia, si está empezando hasta ahora, pues aguanta bastante. Entonces es el temor a perder el empleo. En segundo lugar, pues esos temores y barreras están a ser expuesta a unos juzgamientos por parte de sus compañeros, por parte de los directivos. Está expuesta también a que no le crean, a que sea pura mentira, a que esté diciendo cosas que pues definitivamente no son. Está expuesta a tener problemas familiares, pues de llegar a contar de que su jefe o de su compañero la está acosando sexualmente. Tenemos una lista bien importante de esos temores y de esas barreras. Cuando la mujer definitivamente pues decide poner y presentar, entonces esa queja tiene que ser acogida por la empresa, quien le tendrá que dar todas las garantías necesarias para que pueda seguir ese protocolo o esa ruta de atención que claramente pues se ha establecido. Te nos has dado como todo un recorrido hablándole a la persona, al profesional, nos has dado el contexto legal que tienen que cumplir las empresas, y siguiendo esa línea, digamos, esa fórmula que nos has dado, desde tu punto de vista, ¿crees que las empresas que son más diversas y equitativas también son más exitosas en otros aspectos, como la innovación o la retención de talento? Definitivamente, y eso no lo digo yo, las estadísticas lo demuestran, que en aquellas empresas donde trabajan fuertemente por la diversidad, por la equidad, por la inclusión, son empresas mucho más productivas que generan muchas más utilidades a las organizaciones, y los datos y las estadísticas están incluso, se pueden ver en porcentaje. ¿Y cuál es la razón? Que si yo me siento segura dentro de la empresa para la cual trabajo, si yo me siento libre y me siento tranquila de ser quien soy, sea transexual, sea lesbiana, sea mujer, sea hombre, sea de la costa, sea del interior, sea pobre, sea rica, si yo me siento bien dentro de la empresa, si yo disfruto de este clima laboral, pues necesariamente voy a tener que ser mucho más productiva, y esa productividad se va a evidenciar en las utilidades, razón por la cual que es una invitación a toda esta audiencia a que comencemos a trabajar por una empresa diversa, donde haya equidad, donde exista la inclusión, donde la persona pueda ser realmente quien es, que no tenga que ir a la empresa disfrazada para que sea reconocida, para que sea valorada, sino que sea quien es para que pueda entrar y disfrutar, y de esa manera pueda llegar a ser mucho más productiva. Claro que sí. Una pregunta es, ¿cómo ha sido esa experiencia desde Barrera Palacios y sus clientes? ¿Tienes de pronto algún caso de éxito que te gustaría compartir? Hemos tenido algunas experiencias satisfactorias. Fue cuando ocurrió una situación y la empresa inmediatamente lo que hizo fue creer en la víctima. Fue una mujer que denunció que el día anterior había salido
con su equipo después de una capacitación que habían tenido y que se habían decidido ir a tomar unos tragos y luego terminaron en una discoteca y que ella luego terminó en la cama de uno de esos muchachos. No era su jefe y que cuando ella se levantó, pues ella se sintió como drogada, que se sintió súper mal y que pues sabía que había sido violada. Esto ya era un tema grave. En el momento en que ella llega y acude directamente a la gerente de recursos humanos, ella activó todos los mecanismos que estaban a su alcance. Allí no existía política ni existía 2365, pero activó todos los mecanismos y lo primero que hizo fue abogado, psicólogo, retirarla del trabajo y dejarla en su casa, citar de manera inmediata a esta persona, acompañó a la víctima a que pusiera la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, o sea, se puso la 10. Bueno, María Lucía, muchas gracias. Nos estamos acercando al fin de este episodio, pero es el momento de contarles a nuestros navegantes que en noviembre vamos a hacer un evento en vivo. Van a encontrar el link en la descripción del episodio, donde vamos a poder ampliar más estos temas y de pronto hablar de temas específicos. Entonces la invitación queda ahí abierta porque, como pueden escuchar durante todo este episodio, la información que nos entrega María Lucía es valiosa y pues es importante replicarla y compartirla. Bueno, María Lucía, para finalizar, quiero preguntarte qué consejo les darías a las empresas y a los trabajadores sobre la importancia de promover el respeto, la diversidad de género y la prevención del acoso en este entorno laboral. Claro que sí, Julie. O sea, lo que tenemos acá es un mundo de oportunidades y desde las áreas de talento humano y de gestión humana tenemos que trabajar fuertemente porque tenemos en este momento varias herramientas y aquellas personas que no conocen, pues es importante que busquen incluso por internet si quieren el sello Equipares que lo otorga pues el Ministerio de Trabajo y pues que lo podemos lograr a través de la PNUD y es importante conocer las empresas. Podemos hacer un cambio radical para que prime el respeto, para que no haya discriminación, para que exista un buen ambiente. Entonces, este sello Equipares lo que permite es que las empresas puedan ser auditadas, revisadas, trabajadas en 8 aspectos fundamentales, uno de ellos sobre pues, prevención del acoso laboral y del acoso sexual, pero igualmente desde el momento mismo de la contratación, desde la descontratación, de la remuneración, de sus salarios, para poder combinar eso que vamos a necesitar cada día más, que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Así que los invito a todos a que puedan revisar a través de Google y puedan mirar qué es ese sello Equipares y puedan trabajar para poderlo lograr. Con mucho gusto, pues si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre el particular, pues ustedes pueden acudir hacia nosotros directamente, Barrera Palacio Abogados, para poderles resolver esas dudas que se presentan frente a estos temas de acoso laboral, de acoso sexual y poderlos orientar en lograr ese sello Equipares. Julie, hay mucho por hacer, mucho para trabajar con la gente para lograr unos grandes beneficios al interior de la empresa y bueno, pues lograr la productividad y las utilidades, que eso es lo que queremos en todas las empresas colombianas. Claro que sí, María Lucía, muchas gracias por acompañarnos hoy, por compartir todo este conocimiento tan valioso. Estoy segura de que nuestros navegantes se van con mucho para reflexionar y aplicar en sus propios espacios de trabajo. Muchas gracias, este espacio pues siempre estará abierto y nos encontraremos en una próxima ocasión. Claro que sí, Julie, muchísimas gracias y gracias a Bitácora por este espacio y bueno, seguiremos entonces en contacto. Lo que necesiten, no duden en contactarnos. Somos Barrera Palacio Abogados, asesores en Derecho Laboral y Seguridad Social. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, soy María Lucía Barrera Tavera, soy abogada, soy gerente y socia en la firma Barrera Palacio Abogados SAS y los invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Este barco llegó a su puerto, pero nuestro viaje no termina aquí. Antes de desembarcar, te invitamos a llenar nuestra encuesta y dejarnos tus comentarios. Si disfrutaste este podcast, califícanos y ayúdanos a mejorar. Gracias por acompañarnos en Navegantes, el podcast de Bitácora. Espera un nuevo episodio todos los martes.